Mi amigo lleva desaparecido 10 años. Hola, me llamo Saman y no creo en lo sobrenatural. Nunca he sido espiritual ni nada por el estilo. No me importa si alguien tiene esas creencias, pero nunca ha penetrado en mi experiencia humana. Siempre he tenido la sensación de que el mundo es un flujo de movimiento y un día el movimiento se detiene. Creo que mi amigo sigue vivo ahí arriba. Tal vez se ha convertido en un enfermo mental de estar allí tanto tiempo, no lo sé realmente. Me sentí realmente indeciso incluso haciendo este post, pero no hay muchas opciones, supongo. Empezaré por el principio. No voy a revelar detalles concretos, pero vivo en el noroeste. Mi familia y yo nos mudamos aquí desde Nuevo México cuando yo solo tenía 5 años. No pudo ser mejor para mí. Encontré mi amor por la naturaleza, el senderismo, la caza y la pesca. Cosas que no me atraían tanto en mi país. Los enormes árboles y los sistemas fluviales que se abren paso a través del denso terreno rocoso. Me encanta este lugar. Ni siquiera la escuela fue tan mala. Tenía sus altibajos. Matones, peleas, el drama del instituto. Pero en realidad mi vida era buena y bastante monótona. Hasta que mi amiga desapareció. Hace 10 años, cuando estábamos en segundo curso, la clase hizo una excursión a una cordillera cercana. Era un paraíso para los excursionistas. Hermosa, y un montón de calvas por lo que perderse era mucho menos probable. Incluso había un sendero que subía a una cabaña de pioneros. Era un lugar muy bonito que visitaría más adelante. Mi mejor amigo se llamaba Clark. Nuestra amistad comenzó en el penúltimo año y prosperó en la secundaria. Principalmente porque teníamos el mismo gusto musical. Alt rock. Y sí a todos los metaleros. Escuchaba Tool y algo de Machine Head. Me diversifiqué, pero el rock alternativo es lo que nos gustaba, así que perdónenme. Realmente sentí que el pegamento que nos mantenía unidos era la música. Hablábamos una y otra vez sobre las diferentes bandas que amábamos. Discutimos hasta la muerte sobre sus peores álbumes. Incluso estuvimos discutiendo empezar nuestra propia banda, pero por desgracia, Dally Boys no estaba destinado a ser. Lo recuerdo todo muy vívidamente. No solo el momento, sino todas las pequeñas cosas que lo precedieron. Todos estos años y todavía no me ha dejado. ¿Por qué no me ha abandonado? En el autobús discutíamos sobre el nuevo álbum recopilatorio de MCR, May Death Never Stop You. Los dos estábamos de acuerdo en que esperábamos un álbum completamente nuevo, no una combinación de viejos éxitos. Clark dijo, sí, me gusta el sonido que tienen, pero ya es hora de que se diversifiquen. Yo argumenté, si ganan tanto dinero, ¿por qué cambiarían? Se quedó pensativo mientras el autobús se sacudía. Porque tengo dignidad. Entonces tendrás dignidad en una caja de cartón. Me reí entre dientes. Se mordió la sonrisa que empezaba a formarse en su cara. Así que, capitán desvergonzado, ¿has hablado ya con Julie? Eso era un punto delicado en aquel entonces, de acuerdo, todavía tengo problemas. Pero no tanto como entonces. Tenía una racha de estar absolutamente petrificado por las mujeres. Cada vez que me acercaba sudaba y olvidaba cómo hilvanar una frase coherente. Clark, por otro lado, era un operador suave, bueno, eso es lo que pensaba en el instituto. Mirando atrás puede que se diera cuenta de que la confianza era la clave mucho antes que la mayoría de nosotros. Lo haré en este viaje. Dije con demasiada confianza. Me aparté los largos mechones de pelo castaño de la cara. Oh, está justo ahí. Dirigí mis ojos hacia el asiento detrás de nosotros, donde se sentaban dos chicos. Dick. Le di una palmada con mi gorra de béisbol roja. Miré hacia abajo y me di cuenta de que Clark llevaba una camiseta de Metallica. Poco característico de sus gustos habituales. Sin embargo, encajaba con su oscuro rostro. Pelo negro desgreñado, ojos marrones, alto. Traidor, pensé. Miró su camiseta y luego a mí y sonrió. Solo creo que la portada del álbum es guay, relájate Saman. Volvimos a nuestras conversaciones normales. Pero pude ver que algo lo distraía. Debería haberle preguntado. Solo, debería haberle preguntado. Clark no se distraía fácilmente. Él vivía el momento, yo vivía en mi cabeza. Así funcionábamos.
Pero ese día no funcionaba. ¿En qué estaba pensando? Dios, ¿en qué estaba pensando? El autobús rebotó y saltó a través de la pequeña ciudad del valle. Subía y bajaba hasta el destino. Eran kilómetros de campos y pensé que tal vez no me importaría vivir allí. Pero como iba a ser un músico famoso y un montañés, parecía que esas cosas no se mezclaban. A los humanos nos gusta poner las cosas en cajitas ordenadas. Todos los contenidos tienen que tener sentido, si empiezas a mezclarlos, la gente se confunde. Cuando estás confundido te sientes estúpido. A nadie le gusta sentirse estúpido. Así que la gente derramará el contenido de sí misma, solo para rellenarlo con algo más, organizado. Nadie excepto Clark sabía que yo cazaba. Me encantaba acampar los fines de semana. La naturaleza era mi escapada. La música era el arte que escuchaba lejos del ruido de los edificios y las ciudades. El autobús se levantó, arrastrándose por la negra carretera de asfalto hasta que aparcamos en un pequeño solar de tierra. Señales y rocas delineaban el lugar donde comenzaríamos nuestra caminata. Guardé las apariencias con una camiseta de Pearl Jam y unos vaqueros rotos. Pero no fui tan tonto como para llevar zapatillas a una caminata de 2 horas. Me aseguré de que Clark tampoco cometiera el error. Las ató como orejas de conejo en vez de cruzadas, lo que me molestó sobremanera. Miré el bosque. Los marrones eran más del estado que los verdes. Tierra seca que se elevaba en cortezas que daban formas extrañas a los árboles. Podía ver animales y rostros gritones, tallados en la superficie. Aquellos bosques eran una sirena de dibujo dentro de un mar de verde y marrón. Los niños se desparramaban riendo y bromeando. Vi muchas zapatillas de deporte. Nuestro profesor era el señor Treytows. La gente le llamaba boca seca, porque era viejo y roncaba las palabras. Nuestro decrépito protector dijo: muy bien niños, vamos a hacer senderismo asterisco 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 asterisco. Como si la señal no estuviera justo delante de nosotros. Naturalmente, siendo un excursionista tan cerrado, hice mi investigación sobre el sendero. Sabía que el lugar ya era un error. Según todas las fuentes que pude encontrar se consideraba una caminata severa. Casi 20 kilómetros en total. Obviamente no pensaba llevarnos todo el camino, pero incluso una cuarta parte era demasiado para un grupo de chavales de segundo año. Bromeé con Clark diciendo que todas las zapatillas bonitas tendrían vómito al final. No se rió, sino que miró con nostalgia el sendero. Ignoré su silencio y observé el perímetro del aparcamiento. Allí había aparcados unos cuantos coches más, un viejo Chevy rojo destartalado, una Tundra gris y un viejo Corvette amarillo. Yo, en mi infinita paranoia, me preguntaba qué clase de gente estaría recorriendo el severo sendero. Empezamos a subir. Recuerdo que aquel día el sol calentaba de cojones. Era sofocante. Llevaba una gran jarra de agua y me alegré de ello. El sendero irradiaba calor, arrastrándonos por la grieta del culo de 2 montañas apretadas entre sí. Los árboles empezaron a acercarse como si quisieran arrullarnos más profundamente en el espeso abrazo de la madre naturaleza. Realmente no puedo decir si es el contexto de lo que pasó o si realmente lo sentí así en ese momento. Pero me sentí fatal ahí fuera. Como si fuera un animal herido que va a perecer solo en algún lugar. Le di la jarra a Clark asegurándome de que bebiera un buen trago. Levanté la vista y vi a Julie rezagada. Muy bien vaquero, ahora es tu oportunidad. Me pinchó. Tienes una mancha de sudor en el culo. Clark se dio la vuelta, y antes de que se diera cuenta de mi treta medio caí hacia Julie. ¿Estás bien?, preguntó. Ese sí. Entonces, sudas aquí fuera, ¿verdad? ¿Qué? El sol está soleado. Ya. Volví corriendo con Clark antes de que pudiera seguir sufriendo su ardiente mirada. Estaba temblando, todo mi cuerpo temblaba como si estuviera lista para recibir una paliza. ¿Qué ha pasado?, me preguntó. Por la vergüenza en mi cara supo que debía dejarlo. Dejar que esa interacción cayera al suelo y se derritiera bajo el sol ardiente. Clark empezó a golpearse la pierna rítmicamente, mirando alrededor del afloramiento en el que se encontraba nuestra clase. Había colinas empinadas a ambos lados, casi sin árboles.
Pasamos junto a una gran roca cuando me di cuenta del incesante golpeteo de Clark. Pensando en una nueva canción, miró hacia mí y sonrió débilmente. Está empezando a cuajar. ¿Alguna guitarra de verdad?, le dije. En realidad he estado pensando en el piano. ¿En serio? Sí, Salman. Un piano. Los pianos tienen mucho alcance. El rango en el que te alejará de las mujeres es una distancia impresionante. Se rió de eso y la gente se giró para mirar. Me habría avergonzado si mi cabeza no estuviera tan llena de calor. El sudor persistía en mi visión mientras caminábamos entre otro grupo de árboles. Llevábamos 1 hora caminando cuando por fin una de las chicas empezó a tambalearse. Una de sus amigas la pilló y mirando a su alrededor se dio cuenta de que no había nadie a quien decírselo. El señor Boca Seca se había ido. Supuse que se había quedado atrás. Algunos chicos demasiado maduros para su edad sugirieron que bajáramos hacia él y que, si no lo encontrábamos, avisáramos al conductor del autobús. Un plan sensato que me pareció aceptable. Comenzamos el incómodo y caluroso descenso. Algunos de los otros estudiantes empezaron a sentir náuseas. No les culpaba. Hacía demasiado calor para una excursión así. No tenía ni idea de lo que se le había ocurrido al profesor al llevarnos allí. Clark parecía especialmente molesto. Le miré. Tío, ¿agua? ¿Puedes tomar el último trago? Chapoteé con el néctar para recordárselo. No oigo muy bien, murmuró. Nunca había oído hablar de un síntoma como ese para la insolación. Tal vez confusión. Le dije que estábamos a mitad de camino. Julie aparentemente me escuchó. ¿Cómo sabes eso, Salman? Ella dijo con un tinte de molestia. El calor hará eso. Oh, recuerdo que esta curva viene después de la roca que acabamos de pasar, que estaba a mitad de camino. Jesús, tienes un buen sentido de la orientación, dijo ella. Me sonrojé antes de decir, tengo botas de montaña. ¿Qué? Dijo ella. La confusión no fue causada por un golpe de calor. Clark se giró. Veo esa cara en destellos lejanos cuando sueño despierta. A veces cuando esa personalidad que había sido tan integral para un yo más joven vuelve a la percepción. Veo su cara. Asombrado. Tal vez sea una comprensión morbosa. Pero todo lo que su cara me decía era que algo estaba inimaginablemente mal. Tan mal. Me siento enfermo ahora solo de pensar en lo que dijo. Solo poniéndolo en la realidad. Algo le pasó al señor Dretows, dijo. Me quedé completamente perpleja por la rareza. ¿Una mención al azar? Como si dotado de un conocimiento desconocido para mí. Era extraño. ¿Qué? Sacudió la cabeza como si borrara la confusión de su cabeza agitada por el calor. Nadie más escuchó a mi amigo. Ahora mismo estoy pensando por qué cojones nos llevó allí aquel día. Ese puto idiota, hasta teclearlo me cabrea. Debería ser considerado responsable. Debería ser más responsable, debería decir. Tal vez hoy seguiría bromeando sobre instrumentos musicales con Clark. Pero no hoy. Ni ayer. No por mucho tiempo. Este calor es malo, Salman, ¿no lo entiendes? Me hizo señas como si tratara de alejar una aparición. Le presioné para que me dijera lo que quería decir. Fue entonces cuando la chica se desmayó. Cayó de bruces al suelo. Empezó a cundir el pánico. Una clase de chicos de segundo año en una montaña asolada por el calor perdieron la compostura. Los chicos más maduros corrieron hacia ella rápidamente. Le abrieron los párpados y le tomaron el pulso. Me quedé helado por un momento viéndolo pasar. Me dije lo que todo hombre piensa. Tienen suficiente gente, no necesitan que les ayude. Difundir la responsabilidad. La recogieron y me volví hacia Clark, a punto de preguntarle si debíamos hacer algo. ¿Cómo fumar? Había estado a mi lado. Luego ya no. No había hecho ruido. No me había dicho nada. Había existido un momento y luego el mundo se lo había tragado en sus fosas más profundas y oscuras. El bosque estaba tan silencioso. Recordé que todo el mundo se desvanecía en el fondo. Alguien unido a ti por la cadera de repente está fuera de tu conciencia. Me pregunto cómo describir eso. Incluso ahora, incluso después del asesoramiento.
Incluso después de la búsqueda del alma, hay cosas que no se pueden interpretar con el lenguaje. Solo aparente a través de la sensación. Alguien estaba en mi vida. Luego ya no. Todo en 10 segundos. Debería haber seguido mirándole. No podría haber huido. De todos modos, todo lo que pensé en ese momento fue: ¿a dónde va? Lamentablemente mi ingenuidad no desapareció la primera hora. Ni la segunda. Todo el camino hasta la parada de autobús no se detuvo. Oh, debe estar meando allí arriba. Estará abajo. Oh, debe estar perdido, lo encontraremos. Debe haberse acostado por la noche, los guardabosques lo atraparán. Entonces bajará. Mi amigo está vivo. Lo sé. Días después, aún quedaba esperanza. Cuando llegamos a la parada de autobús, el conductor se estaba ocupando del señor Dreytoux. Pregunté si Clark había estado allí. No hubo respuesta, pregunté si vendrían a ayudar a buscar. El conductor del autobús no podía dejar a todo el mundo desatendido. ¿Puedo ir? Pregunté. No, no necesitamos a nadie más desatendido. Esperamos una hora hasta que avisaron a los guardabosques. No había nada que pudiéramos hacer. Dreytoux estaba divagando. No estaba en condiciones de ir a buscar. Parecía enfermo y no solo por la insolación. Cuando el sol tocó la punta de esas montañas y las luces se encendieron. Las luces de los vehículos todoterreno de los guardabosques subían por la montaña. Me hizo pensar en el fracaso de la uniformidad. Observé y tal vez subconscientemente comprendí que nadie iba a encontrarlo. Que estaban siendo cuidadosos, en lugar de rápidos. Que estaban planeando, en vez de haciendo. Tal vez por eso le grité al señor Dreytoux. ¿Por qué carajo nos trajiste ahí arriba? Todos se sobresaltaron. Yo no era de los que hablaban fuerte, por las razones que habían quedado claras antes. El profesor ni siquiera pudo responder. No hasta que dijo: gracias. Me tensé con una ira profunda y dolorosa. Poco a poco, se convirtió en un charco de desprecio hirviente. Salí furiosa hacia la carretera y me puse a caminar. Era surrealista. ¿Qué era lo siguiente? ¿Volver a casa? ¿Un lugar sin alguien a quien conocía desde octavo curso? ¿Quién me sacaría de mi zona de confort? ¿Con quién podría reírme? Estaba completamente agotada por aquella caminata infernal. Me preguntaba por qué tardaba tanto. ¿Cómo podía aceptar que había desaparecido? Pero lo hice. Porque tenía 15 años y miedo de mantenerlo vivo en mi memoria. Sin Clark me apoyé mucho más en mi experiencia como excursionista. Pasaba la mayor parte del tiempo sola, no sin amigos, pero sin mejores amigos. Me familiaricé con la pesca y la caza. Incluso los guardabosques locales se familiarizaron conmigo. Así que tenía sentido que me convirtiera en guía. Sobre todo para otros cazadores, pero de vez en cuando para familias que querían ver algo. Me abría mucho cuando estaba en la naturaleza, así que era mucho más fácil hablar. Algo en el hecho de ser responsable de los demás me hacía sentir obligado a conocerlos. A la mayoría me alegraba conocerlos. La paga no es muy buena, pero el trabajo sí. Así que eso es lo que he estado haciendo los últimos 3 años. Tengo la costumbre de explorar nuevos caminos. 1, porque me pueden conseguir nuevos clientes, y 2, me encanta el senderismo, creo que ya lo he explicado. Pero evitaba un sendero, por muy cerca que estuviera de los senderos que conocía. Asterisco 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 asterisco, seguía persiguiéndome. De vez en cuando soñaba con Clark mirándome en silencio. Parado solo en ese sendero. Así que lo evitaba como a la peste. Seguí adelante. Hasta que mi novia me dijo que necesitaba terapia de exposición. Temo que tenga razón. Soy un firme partidario de enfrentarse a los miedos, así que el hecho de que dejara que ese sendero me molestara durante tanto tiempo debería demostrar lo jodidamente asustado que estaba. Pero fui de todos modos. Ella se ofreció a acompañarme, pero le dije que no quería que me viera llorar. Me lo tomé a broma, pero quién sabe cómo me sentiría allí arriba. Conduje mi Wrangler 2015 hasta allí. Superé una colina y bajé a aquel soleado pueblecito del valle que había visto hacía tantos años. La gente tan educada como siempre.
Me saludaban como si fuera de la familia. Aminoré la velocidad del jeep cuanto más me acercaba al inicio del sendero. Me detuve en la entrada del aparcamiento, me temblaban las piernas. No había visto morir a nadie. No me habían atacado. ¿Por qué temblaba como una hoja? Me enfadé tanto que pisé el acelerador a fondo y entré en el aparcamiento con una sacudida. Aparqué el coche y me di una bofetada. La caminata más fácil de mi vida, dije, encontrando mi mirada en el retrovisor. Encendí la radio hasta llegar al canal adecuado para las alertas meteorológicas. No oí nada, así que miré hacia mi pequeño bloc de notas con la lista del tiempo para el día. Voy a escribirlo aquí, ya que todavía lo tengo. 12 del mediodía llegada. A las 2:75 f, habría vientos de 5 millas por hora. A las 3:80 f, no hay cambios notables. A las 4:82 f, 5% de probabilidad de lluvia. A las 5:83, 10% de probabilidad de lluvia, regreso. Comprobé mi reloj y me aseguré de que funcionaba correctamente. Comprobé mi mochila en busca de todo lo esencial, incluyendo un mapa, PLB, agua, MRE, cuchillo de caza, cuenco de metal, fire starter, binoculares y algunos bocadillos. Meticuloso. Ese fue mi lema. También mi Kimberka 6S. Me pasé la mano por el pelo castaño recortado. Estiré mis anchos hombros. Toda la caza y el senderismo habían fortalecido un poco mi complexión gruesa. Pero todos los tentempiés me habían equilibrado un poco la tripa. Di unos pasos hacia la marca del sendero. Me invadió esa sensación de pavor. Solo había otro vehículo en el aparcamiento. Un viejo Chevy rojo. Por reflejo, dejé que mi mano se posara en mi funda, solo por una sensación de seguridad. Tragué saliva y comencé a caminar. Las nuevas botas de montaña que me había comprado eran elegantes y cómodas. Esa caminata decidiría si eran mis botas de la suerte, o si eran unas botas de mierda. Me abrí paso y una lenta sensación de miedo me subió por las piernas. Pisé con más fuerza para intentar sacudirme la debilidad que se extendía por todo mi cuerpo. Me obligué a continuar. No podía dejar que ese rastro me retuviera. Tenía que ser mejor que eso. Pronto sopló algo de viento. Miré el reloj. 2:05 de la tarde. Asentí para mis adentros. Al llegar a un afloramiento, me senté en un tocón y me quedé mirando el valle. Un hermoso arroyo corría muy por debajo. Muy, muy abajo. Mis ojos miraron fijamente y distinguieron una figura agazapada al borde del mismo. Miré hacia mi mochila y saqué mis binoculares. Miré hacia el valle y vi a un hombre. Llevaba puesto todo el equipo de pesca y parecía bastante desgastado. Sin duda un hombre del monte. No parecía haber salido del bosque en años. Lanzaba una red a lo largo del río, y yo comenté que era ilegal. Pero presionar a un cazador furtivo en medio del monte era la forma en que la gente desaparecía. Así que lo ignoré, poniéndome de pie en su lugar. Miré una vez más al hombre de la poblada barba. Maldita sea, pensé. Había pescado un pez. Aleteó hasta la orilla y el hombre se paró sobre él. Esperaba que le pisara la cabeza y lo matara. En lugar de eso, cogió su cuchillo y empezó a cortarle la cola. Gemí cuando empezó a cortarla de atrás hacia adelante. El pez aún respiraba. Él solo se sentaba a mirarlo. Lo cortaba y luego lo miraba retorcerse hasta que finalmente pasó a manos del dios de los peces al que pertenecía. El hombre se lavó las manos con calma antes de volver a echar la red. Todos los trozos del pez yacían detrás de él en la orilla, cociéndose al sol. Me fui de allí, determinando que el sendero estaba claramente maldito con mierda rara. Sinceramente me estremeció. Me pregunté entonces si este era uno de esos pueblos espeluznantes en los que todo el mundo está metido en algo que el confuso viajero no entiende. Me encantaban esas películas. Las nubes se arremolinaron sobre el sol resplandeciente y de repente me llegó la sombra. No es que me quejara. Bueno, tal vez me quejaba un poco pensando que realmente podría llover con solo una supuesta probabilidad del 5 a 10%. Fue entonces cuando pasé junto a la gran roca. Era la que marcaba la mitad del camino hasta donde había visto a Clark por última vez.
Ya no era un marcador de 5 millas, era una especie de lápida. Me pasé la mano por la cara y cuando cerré los ojos vi a Clark en la oscuridad. Los abrí, abofeteándome rápidamente una y otra vez. Me apresuré a subir la montaña, dejando que mi irritación me impulsara aún más. Saqué mi bebida y la miré. La vida de mi cuerpo, contenida en un pequeño cilindro de metal. Bebí. Seguí subiendo, volviendo a pensar en todo lo que había explicado antes. Del pasado, de aquel momento en mi mente. El señor Dreytos está en problemas. Dije distraídamente. Levanté la vista y vi que el camino hacia adelante era uno al que no había ido antes. Miré hacia atrás y vi los silenciosos árboles con los que supuestamente había chocado Clark. Mi piel se tensó como la de un ciervo sobre un tambor. El corazón me retumbó en el pecho y me quedé inmóvil. Moverme más arriba en la montaña era un suicidio. Cada centímetro de mi cuerpo estaba rígido. No me dejaba ir más lejos. Me cuesta regurgitar esta información. Me siento como si hubiera vuelto. No quiero estar de vuelta otra vez. Miré hacia arriba y luego hacia atrás. Una figura con el pelo largo y negro y una banda tenía la espalda vuelta a mí mientras caminaba de nuevo en la arboleda. Era tan indiferente. Todo había terminado tan rápido. Me agarré el pecho como el estado rítmico normal de mi corazón temblaba en estilete torpe. Él lo... dije. Sin saber realmente otras palabras. Volví a bajar y había huellas. Huellas de verdad. Las seguí. Los pensamientos nadaban por mi conciencia. ¿Habrá huido? ¿Ha estado perdido todo este tiempo? ¿Estoy alucinando? ¿Una persona cualquiera? Corrí tras las huellas. Desaparecieron entre los árboles. Me abrí paso y me detuve justo antes de una colina empinada. Sacudí la cabeza dándome cuenta de que el rastro estaba obviamente perdido. Sí, Clark. ¿Dónde estás? Grité. Mi voz resonó en el valle vacío y solo me quedó la desesperanza para llenar el silencio. Suena estúpido. Podría ser cualquiera, pero no puedo quitarme de la cabeza el hecho de que parecía él. Incluso el pavoneo me resultaba extrañamente familiar. Todo en él. No podía subir más alto, así que volví a bajar. Sentí una extraña sensación de enfermedad primitiva. Como si mis antepasados me estuvieran advirtiendo de un depredador muy cerca. Se me erizó la piel y mi percepción se amplió. Me di cuenta. Alguien estaba sin aliento. Miré hacia atrás por el sendero. La respiración se estabilizó cuando me detuve. Me llevé la mano a la funda. Oye, hazte notar. Dije, tratando de mantener el temblor de mi voz. La respiración se convirtió en una especie de ronquido. Intenté escuchar, pero el viento arreciaba y la lluvia arreciaba. Pensé que mis temores estaban muy justificados en aquel momento. Saqué mi pistola y empecé a caminar por el sendero sin perder de vista a mis espaldas. El ruido se desvaneció en el vaho de la lluvia. Doblé una esquina y en el suelo vi la camiseta de la banda Clarks. Mi cara se contorsionó como si fuera a desgarrarse por la fuerza de mi expresión. ¿Quién eres? Sal, hijo de puta. Me conoces, dijo. Tan cerca de mi nuca que sentí como si la voz hubiera trepado por mi médula espinal. Me di la vuelta amartillando el martillo. Nadie, me volví y algo metálico golpeó mi cabeza. Sonó una vibración sorda y caí al suelo. Busqué el arma con la mano, sin sentido del equilibrio. Pude ver la figura de pelo largo y oscuro, rebuscando en mi mochila por duplicado. Grité. Rodando en torpes oleadas de dolor. Hice acopio del último sentido común que me quedaba y grité abordándolos, haciéndonos caer en un montón de barro. Caímos por el sendero cerca de uno de los salientes más empinados y lo sujeté con mi corpulencia. Les apunté a la cara con el arma y, de repente, mi mente se quedó en blanco. Como si alguien la hubiera limpiado de toda experiencia. La sensación de pasado, futuro y presente me abandonó. Su rostro había quedado completamente enmascarado y yo había quedado aturdido. Me desperté en el mismo lugar, sin nadie. Ahora llovía a cántaros. Subí a tientas por la orilla embarrada y allí encontré mi mochila. Bajé la montaña dando tumbos. Un fantasma en busca de familiaridad. Intenté encontrar mi camión en mi estado dañado.
Miré en el aparcamiento y vi un viejo camión rojo. El viaje de vuelta a casa fue, como mínimo, peligroso. Toda la experiencia me sacudió bastante y estoy bastante molesto con mi novia en este momento. Ella insiste en que es una alucinación provocada por un trauma. Llevamos discutiendo las últimas horas. Ella dice que el daño podría haber sido yo rodando por ahí. A eso yo diría, ¿por qué falta mi cuchillo de casa entonces? ¿Por qué iba a alucinar tan intensamente como para tirar mi propio cuchillo como respuesta a un trauma? No tiene sentido. Igual que los sueños. Últimamente me despierto gritando. No recuerdo los sueños, solo recuerdo frases de ellos. Una que me viene a la mente es: de abajo a arriba. Mi novia quiere venir conmigo la próxima vez. Para ver con sus propios ojos que no estoy alucinando. La lluvia se llevó la refriega. La camiseta de la banda probablemente ya no esté. Y por razones obvias no llevaría a una mujer de 145 libras conmigo cuando hay algo violento en la cima de una montaña en algún lugar. Pero incluso si todo eso no fuera cierto, hay otra simple razón por la que nunca podría llevarla a asterisco 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 asterisco. Algo se desbloqueó en esa montaña. Empiezo a recordar por qué le tengo tanto miedo a esa montaña. Mi amigo lleva desaparecido 10 años. Parte 2. Cuando eres joven, los recuerdos son como aguas turbulentas que, o bien salen a la superficie, o bien se pierden en la vorágine de las nuevas experiencias. Con la avalancha de nueva información en la cima de aquella montaña, rápidamente descubrí algunas extrañas cualidades de toda la cordillera. En concreto, recuerdo que mi padre y yo hicimos una excursión a un pico situado a unos 8 kilómetros de asterisco 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 asterisco. Lo sé, soy estúpido por no acordarme. Simplemente fue una de esas cosas que no encajan en el contexto de un niño. La distancia es indiscernible para un niño. Era solo un prado etéreo y una subida empinada hasta la cabaña de los pioneros. Sigo defendiendo mi olvido, el trayecto en coche desde los dos lugares se acerca a un par de horas. Pero en el mapa real, su ubicación es inquietantemente cerca en proximidad. Llamé a mi padre para asegurarme de que recordaba bien. Estuvo callado durante un rato. Mi padre, normalmente burbujeante y hablador, se quedó solemnemente callado. ¿Por qué me lo preguntas? Me había preguntado. Estaba pensando en el hombre de la cabaña. De nuevo algo de silencio entre nosotros. Ah, entonces te acuerdas de él. En partes. La verdad es que no. Solo me golpeó con su siguiente línea. El recuerdo. Suspiró temblorosamente. ¿Lo recuerdas hablando? Dudé. Sí. No vuelvas a subir ahí, hijo. Pronunció su habitual, te quiero, y terminó rápidamente la llamada. La extrañeza de su tono me puso los nervios de punta. El recuerdo se repite incluso mientras escribo esto. El día fue genial. Quiero decir realmente genial. Mi padre era un técnico empollón que se aburría de la ciudad. Por eso nos habíamos mudado al noroeste. Estaba cansado de las áridas zonas desérticas de Nuevo México. Quería montañas. Quería algo nuevo. Mi padre sigue siendo un técnico. Codifica y gana dinero. Nunca ha sido un gran cazador, por suerte a sus nuevos amigos no les importó llevarme con ellos. Senderismo, camping y pesca era más su ritmo en su tiempo libre. Me enseñó a hacer un nudo de pescador. A encender un fuego y a navegar. Mira siempre hacia atrás cuando recorras un camino desconocido. Así a la vuelta tendrá tanto sentido como subir. Todavía vivo según sus palabras. Debía de tener al menos 9 años. Habíamos planeado un viajecito de acampada de 2 semanas. Nunca habíamos subido por el camino de los pioneros. Parecía que era yo el que carecía de entusiasmo con lo extasiado que estaba mi padre. Empezamos temprano, parando en la gasolinera. Él sonreía. Se ajustó sus gafas de montura fina y se frotó su corto pelo castaño. Bien, señor Luisman, ¿le apetece un bocadillo de pizza antes del viaje? Sí, señor, sí, señor. Pateé mis piececitos y salté del asiento trasero. Mis sketches se iluminaron cuando hice contacto con el concreto.
Mi padre se acercó a la puerta y la mantuvo abierta mientras yo me lanzaba emocionada al interior del local. Enseguida me encontré en la charcutería. Una mujer mayor con pendientes de aro me miraba fijamente. «¿Vas a pagarlo?», sonrió. «No». «Sí que lo va a hacer», dijo mi padre. Metí la mano en los bolsillos y mi padre se volvió de espaldas y silbó en voz alta. Su mano se extendió detrás de él con un billete de $10. Se lo arranqué de la mano tan rápido que se diría que me debía el dinero. «Una pizza de bolsillo, sí, por favor», dije. La mujer puso los ojos en blanco y me llegó el olor a cigarrillo. Se acercó al mostrador y lo hizo sonar. $30, dijo. Mi corazón se hundió y el sudor empapó el billete de $10. Me habían engañado. Era una treta. El dinero no compraría mi camino al paraíso de las pizzas. Lo siento, yo. Estoy bromeando, cariño, dame los 10. Se lo di temblorosamente y mi padre me dio una palmada en la espalda. Mi pecho volvió a hincharse de orgullo infantil por mi dinero duramente ganado. $4,74 es tu cambio. Lo cogí dando las gracias mientras corría rápidamente hacia la puerta. Mi padre casi llega antes que yo. Miré hacia los surtidores y vi un montón de camiones viejos y destartalados. Azules, grises, rojos, negros. Íbamos camino del viaje de nuestras vidas. Nos sacudimos a lo largo de la vieja carretera que conducía a aquel valle soleado. Líneas amarillas desvanecidas por el tiempo y el asalto de rayos ominosos. Los árboles se apretaban cada vez más estrechando nuestro camino hacia la entrada. Papá llenaba el aire de charla. Hablaba de cómo en el trabajo había depurado todo un problema con el alcance global en su software. Como los nuevos técnicos no saben cómo simplificar. Mi memoria se va por ahí, por razones obvias. Es extraño cómo los pequeños detalles se pegan, pero la importancia del principio me deja. No recuerdo el lote, ni siquiera el cartel. Pero recuerdo los árboles. Los árboles del otoño. De naranja capturando lo que era la muerte de todo un bosque. Clark siempre comentaba que el invierno solo pierde ante el otoño, porque es una muerte bonita, en lugar de una muerte tranquila. Hay que reconocer que, ahora que lo escribo, fue un poco de angustia adolescente. Los árboles serpenteaban por un sendero en forma de valla a lo largo de la montaña. Mi padre y yo aplastábamos las grandes hojas de roble a nuestro paso. El abedul hizo su aparición más arriba. Hermosa corteza blanca con un montón de tortolitos tallando su marca en la madera blanda. Subí por el sendero dando tumbos con mi torpe cuerpecito. Procurando oler el aroma del bosque. El silencio que es la respiración ambiental del mundo. Mi mochila era demasiado grande para mí, y a un cuarto de camino, el pequeño viejo yo se la dio a mi pobre padre. Estaba mirando mis zapatos. Sí. Eso es lo que eran. Mis zapatitos luminosos. El mundo empezó a parecer un recuerdo lejano. La sensación se convirtió en nada más que charla incorpórea fuera de mi realidad. Algo en el aire había cambiado. La sensación de que mi propia atención había sido secuestrada por una fuente alternativa. Miré hacia el matorral de la derecha. Abedules dispersos que parecían moverse ligeramente para mostrarme el nuevo camino hacia la montaña. Era el camino correcto. Caminé. 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 Una mano pesada agarró mi abrigo. «Salman», ladró mi padre. «No salgas corriendo del camino. Lo digo en serio». Asentí mareado. Ya conoces mis normas sobre estas cosas. Aquí te contaré más historias de codificación para que te olvides. Si antes no podía caminar dormido, podía hacerlo después de esa declaración. La sensación aún me erizaba los pelos de los brazos. Por un momento, estaba en otro lugar. Pensando en retrospectiva, honestamente solo pensé que era una extraña fascinación infantil por el bosque. Una actitud aventurera. Pero el sesgo interior de la extrañeza de los últimos acontecimientos ha empañado hasta el último recuerdo de aquella cordillera sombría y ominosa. Los árboles pronto se alejaron lentamente, la montaña dándose la bienvenida. Un pico calvo que recordaba a asterisco asterisco asterisco. No podía distinguir bien la cabaña en ese momento, pero me motivó a subir. Papá apenas podía mantener el ritmo. Bueno,
para ser justos con él, también estaba empaquetando mis cosas. Subí la montaña sin tener en cuenta a mi atribulada mula de carga. Mis pequeños zapatos brillaban en mi sprint. Dios, me hace estremecer. Calzado ligero en un viaje de acampada. Tal vez tenga que recordar darle a mi yo de 9 años el beneficio de la duda. Nunca me gustaron los niños, es un tema de acalorado debate con mi novia. Finalmente habíamos llegado allí. Esa cabaña. Un campo vacío yacía detrás de ella, elevándose en una gran marea de hierba. Abajo, inundado con el bosque chocando contra la proverbial orilla. Aquella cabaña, el barco. Corrí hasta los escalones de madera y entré. Suerte que no me había tropezado con unos hippies haciendo recuerdos. La puesta de sol a mis espaldas bañaba la habitación de luz anaranjada. Paredes de madera oscura, con nombres y fechas garabateados por todas partes. 2 estanterías que la gente utilizaba como literas. Di un respingo, y un punto justo delante de la puerta hizo un ruido como si fuera a ceder. De repente me sentí un poco menos entusiasmado. Papá llegó por fin dejando las cosas junto a la pared de palabras. Nos quedamos mirando en silencio el mural. Unas gigantes que decían, "T.B. Josh Wolfis", y un hermoso girasol. Vale, la belleza está en el ojo del que mira. El pintor de girasoles no era un experto en arte, pero era bonito. Mis ojos trazaron sobre los bordes exteriores como si redibujando la cosa en el ojo de mi mente. Hasta que llegó el momento. En la parte de tu cerebro que recuerda las cosas que volverás a ver cuando mueras. Llegó la noche y mi padre sacó una lámpara de su maleta. Se pellizcó la camisa y se limpió las gafas rectangulares. Dejó la lámpara y nos reímos de lo que habíamos tardado en llegar. Sabes, tu mamá y yo hemos estado pensando en mudarnos a Nuevo México. No. Levantó una mano para hacerme callar, con una sonrisa burlona en la cara. Solo bromeaba. Así que te gusta estar aquí, de verdad. Sí, me encanta pescar y cazar y correr y hacer senderismo y acampar y... Levanto la mano otra vez. Entonces, ¿qué está pasando en la escuela, amigo? Eso trajo un aire de silencio a mi parlanchín yo de 9 años. Una bola de vergüenza subió hasta mi garganta y se quedó allí. Hasta la secundaria no había hecho ni un solo amigo. Los niños podían percibir la naturaleza de mi presencia. Disfrutaba de la soledad y la observación. Me permitían hacer ambas cosas. Lo de hablar no se me daba muy bien. Me gustaba estar en silencio con la gente que me gustaba, algo a lo que no están acostumbrados los niños. Ni siquiera estoy seguro de que los adultos puedan soportar un silencio saludable. Nadie reconocía mi existencia. Casi deseaba que alguien se metiera conmigo. Solo para tener una excusa para hablar con alguien de mi curso. Aprendí una emoción adulta, a una edad juvenil. La apatía. Los niños no son divertidos aquí. Por eso me gusta el bosque. Dije. Mi mano recuperando una navaja de mi bolso. Una posesión muy preciada. Un mango curvo de plata con una hoja de punta gruesa. Una navaja de caza. Me acerqué a la pared mientras papá continuaba con sus preguntas. ¿Por qué no son divertidos? Porque no se sientan a mi lado, pensé. Porque todos están haciendo cosas de niños. ¿Cosas de niños? Sí, como que juegan con legos. Yo voy a caminatas geniales. Sé que muchos de los otros niños salen con sus papás a pescar y esas cosas. ¿Qué pasa realmente, Saman? Empecé a tallar mi nombre en la pared. S-I-M. Stan. O-N. Solo un montón de L-E-W-I-S-M-A-N. Imbéciles. Terminé. Me giré y me di cuenta de lo que había dicho. Mi cara se puso roja y me entró un calor abrasador. Mi padre me miró con complicidad. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No vuelvas a decir eso. Además, no le digas a tu madre que te he dejado salirte con la tuya aquí fuera. Sonreí. Lo que pasa en la cabaña se queda en la cabaña. Afirmó. Empezamos a cenar. Usó una pequeña estufa de propano para hacernos queso a la parrilla. Me senté pacientemente a esperar a que se cocinara el manjar gourmet. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Miré a mi padre en busca de un motivo para tener miedo.
Una mirada como la de un ciervo cuando oye el chasquido de una ramita recorrió la cara de mi padre. Mi padre se llevó la mano a la cintura, donde tenía el cuchillo. No le gustaban mucho las armas. A menos que las usara para cazar, no las llevaba. Se acercó a la puerta y la abrió. Se oyeron algunos murmullos en la puerta. Mi padre se rió y dejó que la puerta se abriera. Un hombre estaba de pie en la oscuridad del exterior. Llevaba una especie de chaleco con cuerdas colgando de los bolsillos. Un sombrero redondo que le cubría la cara. Olía a agua del lago en cuanto se abrió la puerta. Ah, ¿entonces estás junto al río? Me preguntaba si alguien se quedaba aquí arriba. Solo mi hijo y yo, siento decir que las cabañas están ocupadas. ¿En serio? La espalda de mi padre se tensó un poco. El hombre me miró. Debió de gritar por lo cerca que sonó, recuerda la música, chico. Ladeé la cabeza y me quedé mirando. Mi padre alzó la voz. ¿Qué haces? Sal de la puerta. El hombre se limitó a mirar por encima del hombro sin reconocerle más. Deja de mirar a mi puto hijo. Mi padre levantó el brazo delante de él. Estaba absorto en algo que ya no recuerdo. Di algo maldito asqueroso. Dijo mi padre presionando al hombre a través del hueco de la puerta. Pero papá, él dijo algo. Dije ladeando la cabeza. La cabeza de mi padre se giró para mirarme. La forma en que puedo describir su expresión era puro miedo no adulterado. Como si de repente me mirara a través de una lente distorsionada. Tenéis un bonito Honda. Las carreteras estarán resbaladizas después de la tormenta, esperad a la luz del sol. Dijo más apagado. Papá dijo algo en voz baja, pero era severo y tenía un toque de rabia. El hombre agitó una mano grande y callosa y volvió a bajar los escalones. En cuanto bajó aquellas cosas de madera, fue como si su andar se convirtiera en aire. El silencio. Mi padre se quedó mirando la lámpara. Empezó a recoger cuando oímos el trueno. El cielo amenazaba con abrirse. La cara de mi padre se estremeció, había perdido el color. Se agarró el pelo como si intentara mantener el cráneo en su sitio. Joder. Papá. Cállate. Dijo simplemente. Me apoyé en el suelo. Miré a la pared y vi una sola palabra tallada en la pared. Una que no creía que estuviera allí antes. O asterisco asterisco asterisco. Esto me estremece profundamente ahora. ¿Por qué no se me habían ocurrido esas palabras antes? La segunda era, obviamente, la montaña en la que hicimos el viaje. Pero, me sigue resultando extraño. Conozco un cardo que a veces se llama así. Lo he buscado y posiblemente tenga algo como de diccionario hawaiano. Honestamente estoy perdido, háganme saber si ustedes saben algo por favor. El resto de esa noche fue mayormente mi papá parado ante cualquier ruido alrededor de la cabaña. Dormí bien durante la tormenta. Cuando desperté, no podía decir lo mismo de papá. Su cara de técnico estaba grabada en piedra y parecía más un padre de Idaho de lo que nunca le había visto. Vámonos. Fue todo lo que dijo. Miré hacia mis cosas que se habían desparramado, ya metidas en mi bolsa desordenadamente. Me cogió de la mano y antes de que mis piernas se despertaran estábamos caminando por el campo embarrado. Aquella noche la tormenta había sido realmente fuerte. Estaba decidido a hacernos bajar rápidamente. De repente me sentí como si algo nos persiguiera. Mi padre me acercó a él y miró en todas direcciones con ojo perspicaz. Incluso a mí. A mitad de camino papá encontró señales de pisadas. Huellas humanas recientes. Pero nadie había pasado junto a nosotros. Su mano se aferró a la vaina de su costado. No me atreví a dirigirle la palabra. Date prisa, Simon. Nos vamos a casa. Sonaba más como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Avanzamos cada vez más hacia abajo. Deslizándonos y cayendo hasta que el aparcamiento se hizo visible. Vi que los ojos de mi padre se ablandaban un poco. Me acerqué al asiento trasero. Antes de que papá hubiera abierto el vehículo, tiré de la puerta trasera. No se dio cuenta mientras se lanzaba al asiento del conductor. El asiento estaba mojado. Pero las ventanillas estaban subidas. Sabía que me mataría si pensaba que había dejado la ventanilla abierta, así que no dije nada.
Solo puse mi abrigo en mi asiento y me senté. Arrancó el coche y se largó de allí. Se disculpó en el camino de vuelta, pero sus ojos contenían una pizca de aprensión hacia mí. Como si hubiera visto a su hijo de otra manera. Lo ha mantenido todos estos años. Por eso me siento extraño. Solo ese pequeño cristal entre un padre y un hijo. Siento haber recordado esa pequeña historia, pero ha estado dando vueltas en mi cabeza desde mi pequeño viaje a Ingman. Se han ido formando teorías. La posibilidad de que un cretino viviera en esa cordillera parece ahora más plausible. Múltiple incluso con la cantidad de huellas que había allí arriba. El hecho de que, posiblemente se haya quedado en nuestro maldito vehículo me hace pensar que solo vive en esa cabaña. Durmiendo en cualquier cosa que pueda encontrar cuando está ocupada. Lo que me hizo pensar, ¿y si es ahí donde Clark está enterrado? ¿Arriba de esa cabaña? Eso significaría que estoy aceptando que no era realmente él en esa montaña. Pero eso es difícil de aceptar. Es más que difícil. Obviamente, sin embargo, lo que era quería hacerme daño. Pero Clark no querría hacerme daño. No tiene sentido. Una cosa está clara ahora que lo pienso. La sensación de ese hombre en la puerta haciéndome esa pregunta. Se siente exactamente como sonó la cosa en la montaña hablando. ¿Tú me conoces? ¿Los conozco? Todos estos son hilos sueltos que estoy tratando de unir aquí. Estoy planeando volver a la cabaña de los pioneros muy pronto. También quería agradecer a Wolf Cody. Me dijo que el camión que vi subir el día que Clark desapareció podría ser el mismo que vi hace un par de meses. Quiero reiterar que es muy difícil saberlo. Pero ahora estaré atento por si veo un Chevy rojo golpeado. Gracias chicos, os lo agradezco. Les haré saber lo que pasa en la cabaña de los pioneros. He estado ocupado tratando de trabajar entre estas pequeñas excursiones. Acabo de regresar de una expedición de guía con algunos fotógrafos de vida silvestre. Esa es una historia para otro día. De todos modos, he estado distanciándome de Stacy últimamente. Esa es mi novia, por cierto, no mi nombre real, obviamente. Esto ha llevado a una ruptura entre nosotros que al principio fue incómoda. Algo que intenté arreglar, pero ahora, veo que me ha dado más tiempo para seguir esta madriguera de conejo. El punto nexo de toda mi vida, una atracción gravitatoria de la que no puedo escapar. Un remolino que me arrastrará hasta que llegue al fondo. Sabré lo que le pasó a Clark, aunque tenga que cortar con todas las personas para hacerlo. He llegado a la paz con eso. Una cosa más que mencionar. Mi puerta estaba abierta cuando llegué a casa anoche. Stacy y yo somos paranoicos. No dejamos las puertas abiertas. Nunca.